Mi nombre es Jorge Robles y hoy hablaremos de la enfermedad de Hashimoto. Los contenidos que revisaremos son, primero, una introducción que nos ayude a entender el problema de salud. Luego, revisaremos aspectos importantes de la fisiología tiroidea para comprender la patología. Luego, la clínica del hipotiroidismo, para terminar con la enfermedad de Hashimoto, su diagnóstico y manejo. Entonces, las alteraciones de la glándula tiroides son muy comunes en nuestro país, siendo la patología endocrina más frecuente luego de la diabetes. Los niveles de hormonas tiroideas pueden alterarse por disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides en distintos niveles. La principal causa de hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, y no existe un tratamiento orientado a corregir la causa de estas patologías, sino más bien al manejo de los síntomas. Para comenzar, debemos mencionar la fisiología tiroidea. Recordemos que la actividad de la glándula tiroides es dependiente de tirotropina, o TSH, producida en la hipófisis anterior, que a su vez es controlada por la hormona hipotalámica TRH, u hormona liberadora de tirotropina. La TSH es el principal regulador de la glándula tiroides, estimulando la captación de yodo, la síntesis proteica, la liberación de hormonas tiroideas y la replicación celular en el tejido tiroideo. Entonces, la síntesis de hormonas tiroideas ocurre en varias etapas. Primero, la captación de yoduro, mediante un mecanismo de transporte activo y oxidación de este a través de la enzima tiroxidasa. Luego, la síntesis de tiroglobulina, que es un polipéptido que contiene cerca de 130 residuos de tirosina. Luego, la organificación del yoduro, que es la unión de uno o dos átomos de yodo a los residuos de tirosina de la tiroglobulina, formando la monoyodotirosina, o MIT, y la diyodotirosina, o DIT, respectivamente. Este paso está catalizado por la enzima peroxidasa tiroidea, o TPO. Luego, el acoplamiento de las yodotirosinas para formar la triyodotironina, o T3, que es la unión del MIT más el DIT, y la tetrayodotironina, o T4, que corresponde a la unión de dos DIT, y posterior unión a la tiroglobulina para su almacenamiento. Otro paso corresponde a la hidrólisis de tiroglobulina por estímulo de la TSH, liberándose T3 y T4 que pasan a la sangre, MIT y DIT, y finalmente la desyodación del MIT y DIT para reutilización del yodo. Una vez en la sangre, T3 y T4 pueden circular libres, que corresponden a las formas activas y corresponden a menos del 1%, o unidas a proteínas de transporte, como la globulina fijadora de tiroxina, o TBG, y en menor medida prealbúmina fijadora de tiroxina, o TBPA. A nivel del órgano blanco, las hormonas tiroideas pueden traspasar libremente la membrana basal debido a su estructura lipofílica. Luego, se unen a secuencias específicas en el ADN a través de un heterodímero de ácido retinoico y el receptor de T3 específico. De esta forma, regula la transcripción del ARN mensajero y por lo tanto la producción de proteínas, produciendo sus efectos en distintos sistemas. A continuación hablaremos de la clínica del hipotiroidismo, que es el déficit en la función de la glándula tiroides y por lo tanto en los niveles de hormonas tiroideas, que como bien sabemos tiene varias etiologías, pero la principal en nuestro país es la enfermedad de Hashimoto. Los signos y síntomas son casi un negativo exacto de las del hipertiroidismo, que analizaremos en otro video. A continuación mencionaremos algunas de estas manifestaciones y los mecanismos fisiopatológicos que los producen.
Primero veremos las manifestaciones producidas por la deficiencia de las hormonas tiroideas, que se traduce a su vez en una reducción del metabolismo, el consumo de oxígeno y la termogénesis. Encontramos piel seca y áspera por disminución de la sudoración, piel pálida a causa de la vasoconstricción arterial, ya que el flujo sanguíneo se redistribuye para mantener la temperatura de los órganos vitales. En ocasiones podemos encontrar piel amarillenta por un defectuoso catabolismo de betacarotenos, cabello, cejas, pestañas y vello corporal seco y frágil que tiende a caerse. Tenemos manifestaciones cardiovasculares como bradicardia, latido de la punta cardíaca poco perceptible por disminución de la contractibilidad miocárdica, hipertensión arterial debido al aumento de la resistencia por vasoconstricción. Además, podemos encontrar constipación, que se produce por una dificultad para generar ondas en el músculo liso del tubo digestivo. Con respecto a los trastornos de conciencia, encontramos niveles de somnolencia hasta el coma mixedematoso, según la gravedad de la deficiencia de hormonas, y además alteraciones de las funciones cognitivas, como la atención, la memoria o el lenguaje. Además, es posible encontrar anemia, generalmente normocítica normocrómica, pero puede ser de cualquier tipo. Esto debido a un defecto proliferativo de los precursores de eritrocitos. Además, podemos encontrar retraso del crecimiento, cuando el hipotiroidismo comienza en la infancia. Las hormonas tiroideas además estimulan la mineralización del cartílago de crecimiento y son necesarias para que actúen las somatomedinas. También estas hormonas intervienen en el desarrollo del sistema nervioso, por lo que su déficit puede producir discapacidad cognitiva. Este cuadro, caracterizado por talla baja, discapacidad cognitiva y síntomas de hipotiroidismo, se conoce como cretinismo. Luego mencionaremos algunas manifestaciones de hipotiroidismo que se deben al depósito de una sustancia llamada mucoide, formada por agua y ácido hialurónico, debido a un deficiente catabolismo de mucopolisacáridos. Dentro de este grupo encontramos el edema facial o mixedema, generalmente periorbitario, con signo de la fobia negativo. A veces puede extenderse a otras partes del cuerpo como las extremidades. También encontramos macroglosia y voz ronca por depósito del mucoide en la lengua y cuerdas vocales. Derrame pericárdico, pleural y ascitis por acumulación de mucoide en las serosas. Y también podemos encontrar síndrome de túnel del carpo por depósito de la sustancia en ese nivel, comprimiendo el nervio mediano. Finalmente, al igual que en el hipertiroidismo, es posible encontrar bocio, si la causa es un déficit de yodo u otro defecto de la síntesis de hormonas tiroideas. En este caso, el bocio se produce por la acción trófica de la TSH, aumentada debido al feedback negativo. Con respecto a la enfermedad de Hashimoto, también llamada tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis linfocítica crónica, es necesario mencionar que es una enfermedad autoinmune que constituye la primera causa de hipotiroidismo en zonas con adecuada ingesta de yodo. Se encuentra con mayor frecuencia en mujeres y en adultos entre los 40 y 50 años. Existe agregación familiar, por lo que se cree que existe una predisposición genética. Además, se relaciona con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus tipo 1, la anemia perniciosa, la enfermedad de Addison, la enfermedad celíaca y el vitiligo, entre otras. En cuanto a su patogenia, la enfermedad de Hashimoto se produce por una respuesta autoinmune mediada por los linfocitos T CD8, o citotóxicos, que infiltran el tejido tiroideo produciendo inflamación y más tarde destrucción de la glándula. Los anticuerpos como los antitiroglobulina y los antiperoxidasa tiroidea tienen utilidad clínica, ya que permiten realizar el diagnóstico. Sin embargo, su rol en la patogenia es limitado, pues amplifican la respuesta inflamatoria iniciada por los linfocitos, pero no producen daño por sí solos.
La enfermedad se diagnostica por una falla tiroidea clínica o subclínica, que puede acompañarse de bocio difuso junto a anticuerpos antitiroglobulina y o antiperoxidasa tiroidea positivos. Sin embargo, no todos los pacientes con anticuerpos antitiroideos tienen la enfermedad de Hashimoto. Recordemos su limitado papel en la patogenia, encontrándose también positivos en la enfermedad de Graves ocasionalmente y en hasta un 20% de las mujeres sin patología tiroidea. Esta enfermedad tiene un curso lentamente progresivo, evolucionando los pacientes desde un estado eutiroideo hasta el hipotiroidismo subclínico y finalmente el hipotiroidismo clínico con las manifestaciones clínicas antes mencionadas. Con respecto al tratamiento, al igual que en el hipertiroidismo, el tratamiento apunta a tratar los síntomas del hipotiroidismo a través de la sustitución de hormonas tiroideas con la levotiroxina. La dosis de levotiroxina debe ajustarse según los niveles de TSH, salvo en el hipotiroidismo secundario, en que el seguimiento se realiza con niveles de T4 libre.